Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza, y un Dios que salva. Que es la palabra de Josué, capítulo 9, versículos 1 y 2. Lo vamos a leer alternativamente. Eso quiere decir que yo voy a leer un versículo que es súper largo y ustedes van a leer el siguiente que es más cortito. Así que vamos a leer juntos esta palabra. Dice lo siguiente: Cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, hasta ahí. Esa es la palabra que vamos a compartir el día de hoy, que es como un repaso de lo que habíamos visto en Josué hasta ahora, y bueno, también es una introducción a lo que vamos a estar viendo en las lecturas siguientes. Pero primero vamos a hacer una oración. Señor Padre Celestial, muchas gracias te damos por tu palabra en esta mañana. Gracias por darnos nuevamente la palabra de Josué. Ayúdanos a que a través de este libro podamos seguir siendo grandemente bendecidos. Y especialmente el día de hoy, ayúdanos a poder entender quién eres tú. ¿Quién eres tú como nuestro Dios portentoso, poderoso, que camina a nuestro lado en todo tiempo, para que avancemos sin temor, sabiendo que tú siempre estarás a nuestro lado, guiándonos a la victoria, por más que haya muchos que atenten contra nuestra vida? Gracias, Señor, por esta palabra. Guíanos en el poder de tu Espíritu Santo, desde el principio y hasta el final. Te pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, y hoy el versículo clave es un versículo dividido. Vamos a leer la primera parte del versículo 1 y el versículo 2. Así que vamos a leer juntos a una voz. Ya cuando oyeron estas cosas, todos los reyes se consultaron contra... Yo quería que ustedes no se confundieran y me confundí yo. Vamos a leer de nuevo, ¿sí? Ya cuando oyeron estas cosas, todos los reyes se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Contra Josué e Israel. Por medio de Moisés, Dios había rescatado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y lo había conducido por el desierto durante 40 años hacia la tierra prometida. Al llegar a su destino y con la muerte de Moisés, el Señor llamó a Josué para que liderase la campaña de la conquista en la tierra de Canaán. Dios estableció a Josué como sucesor de Moisés. Dios mismo iría delante de ellos para darles la victoria. No obstante, los israelitas tendrían que obedecer al Señor y salir a cada batalla por fe. Solo así podrían saborear el triunfo. Tendrían que enfrentar cada enemigo con la certeza de que el Dios Todopoderoso iría a su lado, pelearía por ellos y los haría vencedores. De este modo, iniciada la conquista, los reyes cananeos comenzaron a aliarse para hacer frente a sus invasores. Ellos tenían bien identificados quiénes eran sus oponentes: Josué e Israel. Pero en realidad, su lucha sería contra el Dios del universo. Por lo tanto, la derrota era inevitable para los reyes cananeos. Aún así, los pobladores de Canaán se resistían a rendirse. Como Israel, nosotros también estamos en una guerra. Nuestra guerra es espiritual. En esta batalla tenemos la victoria asegurada en Cristo. Sin embargo, nuestro enemigo no se da por vencido y siempre batalla contra nosotros. Siempre busca atacarnos. Por eso, firmes y en obediencia a nuestro Señor, tenemos que salir al campo de batalla por fe para poder tomar la corona preparada. Sigamos adelante, confiando en el Dios Todopoderoso que nos libra,
Él nos da la victoria. En Él seremos siempre vencedores. Amén. Sabiendo que su derrota, que su condena era evidente e inminente, los cananeos se sentían atormentados y desfallecían. Rahab, ¿se acuerdan? Le había dicho a los espías hebreos: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. No había poblador alguno que no temiese ante Israel. Entre ellos también estaban, por supuesto, los reyes cananeos, que según lo que habían escuchado, creían que no existía nada que pudiesen hacer para evitar la invasión. El relato de hoy nos dice qué fue lo que sucedió cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán. ¿Y qué era lo que habían oído? ¿Qué era lo que habían ellos oído? Primero, los reyes habían oído lo que Dios hizo en tiempos de Moisés. Sabían que el pueblo de Israel había sufrido bajo la opresión de Egipto, pero también sabían que el Dios Todopoderoso no había olvidado a su pueblo, sino que los rescató con grandes prodigios, haciéndolos cruzar el Mar Rojo en seco. Los reyes cananeos también sabían que la nación hebrea había atravesado el desierto donde vivió por 40 años. Leí mal, ¿verdad? Los reyes cananeos también sabían que la nación hebrea había atravesado el desierto donde había vivido por 40 años, sin que nada le faltase, porque Dios los acompañaba. Asimismo, sabían que habían vencido a 2 grandes reyes al otro lado del río y habían tomado sus tierras. Rahab también señaló: porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Así que los reyes habían oído del Dios fuerte y soberano, del Dios salvador y sustentador, del Dios que obra en nosotros con inigualable poder, del Dios que está en control de todo y que no hay enemigo que pueda resistirle, del Dios que siempre nos protege y nos defiende. Ellos habían oído del Dios que no nos olvida, sino que nos salva y nos sustenta en los desiertos más hostiles, del Dios que no nos deja en la disciplina para siempre, sino que nos rescata con amor de toda angustia, de toda desesperación, de todo temor, para llevarnos hacia su bendición. Amén. Segundo, los reyes habían oído de la promesa de Dios a Josué. Al llamar y confirmar a Josué en el liderazgo de la nación, el Señor le había dicho: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Los gobernantes de Canaán ya podían ver cómo Dios iba cumpliendo esta promesa. Notaban que ellos estaban dentro del territorio que el Señor le había asignado a su pueblo. Porque estos gobernantes, como nos describe la palabra, eran todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del Mar Grande, delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos. Los reyes sabían que su territorio les sería arrebatado a causa de la inminente determinación de Dios. Por lo tanto, ellos oyeron del Dios insuperable, que reina y dispone todo conforme a su absoluta y soberana voluntad, del Dios que es fiel en cumplir todas y cada una de sus promesas, del Dios que ha determinado hacernos vencedores y nunca vencidos, del Dios que es el juez justo de toda la tierra, que condenará a aquellos que se opongan al establecimiento de su reino, del Dios amoroso que nos corona de gloria por su poder y su fidelidad. Amén. Tercero,
los reyes habían oído cómo Dios hizo cruzar a Israel el río Jordán en seco. Sabían de este hecho fabuloso, porque cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, caminando delante de Israel, se adentraron al río, las aguas se detuvieron como en un montón, y como señala la palabra, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Así que, dado que el Señor caminaba delante de su pueblo, abriéndole paso a su andar, los reyes cananeos sabían que no había obstáculo alguno que pudiese detenerlos en su marcha victoriosa. Por eso estaban llenos de temor. La Escritura dice que cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Por lo tanto, los reyes cananeos oyeron que el pueblo de Israel avanzaba con seguridad junto al Dios Todopoderoso que los comandaba. Oyeron del Dios que nos abre camino. Oyeron del Dios que nos abre camino donde no lo hay. Del Dios para el que no existen barreras y que detiene las aguas para llevarnos a la tierra de la bendición. Cuando le obedecemos, cuando lo miramos a Él y solamente a Él antes que a la circunstancia, cuando creemos en su inigualable poder. Amén. Cuarto, los reyes habían oído cómo Dios derrotó a Jericó, Ai y Betel. Ellos sabían que no había murallas que intimidasen al Dios de Israel, por más altas e imponentes que éstas fueran. Él las derribaría todas como sucedió con Jericó. Los gobernantes sabían que conforme a la orden del Señor, cuando el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, el muro se derrumbó. Por lo tanto, no había refugio seguro dentro de las fortalezas más grandes como Jericó, ni las más pequeñas como Ai o Betel. Dios había dado muestra de esto. Con su mano poderosa había destruido a las ciudades más prominentes del centro del territorio. Así había insertado a Israel en el corazón de Canaán. Por eso todos los moradores sabían que no había lugar seguro donde pudiesen huir. Los reyes cananeos oyeron que no hay lugar seguro para los enemigos de Dios. Oyeron del Dios que es nuestro general en la batalla, del Dios que es nuestro refugio, y que no hay quien pueda derrotarnos cuando Él está con nosotros, cuando obedecemos sus mandatos haciendo su voluntad, cuando nos mantenemos unidos en la batalla, afirmándonos en el Señor, porque el príncipe del ejército de Jehová pelea junto con nosotros. Amén. Quinto, los reyes habían oído cómo Dios fue adorado en el monte Ebal. Sabían que Israel había hecho un alto en su campaña militar para adorar al Señor y consagrarle todo el territorio. Que se habían trasladado una gran distancia pasando en medio de ellos para alabar a Dios en los montes Ebal y Gerizim. Que habían construido un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. Tiempo atrás, los hebreos se habían circuncidado y celebraron la Pascua en Gilgal antes de salir a la batalla, porque Israel reconocía que la lucha era espiritual antes que terrenal. Por eso estaban dispuestos a dejar en pausa su marcha conquistadora con tal de obedecer al Señor y adorarlo, porque Él representaba su prioridad. Los reyes cananeos oyeron de un Dios sin igual y de un pueblo completamente entregado a Él. Oyeron del Dios que merece toda nuestra adoración y consagración,
del Dios que merece el primer lugar en nuestro corazón y en nuestra vida cotidiana, del Dios que nos bendice grandemente cuando le damos la prioridad. Amén. Moisés le aseguró a su pueblo: te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. ¿Cómo no temblarían de miedo todos los reyes de Canaán al oír de un Dios tan poderoso? ¿Cómo no temerían ante una nación que se mantenía firme, sirviendo a ese Dios con completa devoción? Los cananeos sabían que sus días estaban contados, porque el juicio del Señor se asomaba sobre ellos. Israel los vencería, no por sus propias fuerzas, sino porque el Dios poderoso marchaba a su lado. Lamentablemente, muchas veces olvidamos quién es el Dios que camina junto a nosotros. El Dios de Israel es también nuestro Dios. Es el Dios todopoderoso que ha hecho y que hará grandes prodigios para rescatarnos y sustentarnos con amor. El Dios soberano cuya voluntad es conducirnos hacia la tierra de la bendición. El Dios fiel que cumple todas sus promesas. El Dios que nos hace vencedores cuando nos presentamos ante Él en obediencia, fe, dependencia, confianza y unidad. Cuando le damos nuestra absoluta consagración y prioridad. Cuando nos mantenemos firmes, sirviéndole y rindiéndole toda nuestra adoración. No hay quien pueda combatir contra el pueblo que se mantiene firme sirviendo al Señor. Miremos a Dios y sintamos seguridad y refugio en su poder y en su amor. Él no ha cambiado. Miremos al Señor y decidamos rendirnos por completo ante Él, dándole el primer lugar en nuestra vida y dándole toda gloria y alabanza, para que el mundo pueda oír de ese Dios todopoderoso al que amamos, al que adoramos, y le teman y se rindan ante Él, para que la bendición celestial llegue a nosotros, tal como sucedió con Josué e Israel. Amén. Así que los reyes habían oído de las grandes obras que Dios había hecho por su pueblo y de la adoración de Israel. Pero hubo algo más que ellos habían oído. Era la derrota que los hebreos habían sufrido en su primera irrupción contra Ai. Como consecuencia de su autoconfianza, los israelitas habían salido a la batalla contra la ciudad de Ai sin consultar a Dios. Confiaron en sus propias fuerzas y subestimaron al enemigo, enviando un reducido ejército para tomar aquel territorio. Como resultado, terminaron por ser vencidos en la batalla por su orgullo e indiferencia al Señor. Así que con este antecedente, por más que Israel conquistó la ciudad de Ai en un segundo combate, los reyes de Canaán pensaron que aún tenían alguna posibilidad de oponer resistencia. Una luz de esperanza se despertó en ellos, y el mismo temor que los había dejado paralizados y sin aliento en el pasado, se transformó en el combustible que los impulsó a levantarse y confrontar al pueblo de Dios. Por eso, como nos dice la palabra, cuando todos los reyes oyeron todas estas cosas, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Ante un pueblo tan poderoso que se autoproclamaba el dueño de todo su territorio, los gobernantes se dieron cuenta que tenían que hacer algo, pero que no podían enfrentar a Israel de forma aislada, y por eso decidieron unirse para pelear contra un enemigo común. Lo llamativo del texto, lo llamativo en este texto, es que se describe que los reyes se confabularon para pelear contra Josué e Israel. Este desglose
entre el líder y su gente. Nos muestra las intenciones de los cananeos en destruir al comandante de la nación para desarticular su armada. De esta forma, querían derrotarlos y evitar que estableciesen su reino. Cuando un líder es descalabrado, todos los que pertenecen a su bando terminan por debilitarse, desorientarse y disgregarse. Esta escena de la lucha de los reyes de Canaán contra Josué e Israel es una clara figura de las artimañas de Satanás en su guerra contra Cristo y su iglesia. Porque el diablo busca por todos los medios que Jesús no establezca su reino, ya que esto atenta contra sus deseos de afianzar su propio dominio. Por eso, la realidad es que nos encontramos en una guerra espiritual, en la que el diablo y sus seguidores se confabulan contra nosotros. El apóstol Pablo afirma: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La noche en que Jesús iba a ser traicionado y entregado a la muerte, Él les anticipó a sus discípulos: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Con estas palabras, el Señor les hizo ver a sus seguidores lo inevitable del caos que estaban a punto de vivir cuando Él fuese arrestado. Jesús les reveló la consecuencia inmediata de un ataque directo al pastor. Las ovejas son dispersadas. Satanás pretendía dar su golpe de gracia contra el Señor al doblegarlo y conducirlo a la muerte. Pero además quería desalentar a sus seguidores. Su lucha siempre ha sido en contra de Cristo y de su pueblo. Sin embargo, los intentos del diablo por vencer a Jesús resultaron absolutamente vanos. Pablo nos dice que el Señor desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Por más que el diablo se hubiese regocijado al ver a Jesús crucificado, pensando que así lo había vencido, el Señor derrotó al enemigo por completo sobre el madero. Sin embargo, por más que ya fue vencido, Satanás no abandona la guerra ni se rinde. Continúa combatiendo contra la iglesia del Señor. Usando como símbolo a una mujer para representar al pueblo de Dios, Juan nos dice en Apocalipsis que cuando el diablo se vio vencido, el dragón se enojó mucho contra la mujer y fue a pelear contra el resto de sus descendientes, es decir, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y siguen confiando en el mensaje de Jesús. Por lo tanto, somos el blanco, somos el objetivo de los ataques de Satanás que trata de destruirnos. Por eso debemos estar en pie de guerra, firmes y alertas. Pedro nos advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Como le sucedió a los hebreos frente a Ai, si nos dejamos llevar por el orgullo y la autoconfianza, nos espera una dolorosa derrota. Las huestes enemigas se levantarán y nos harán frente si no le damos al Señor el centro de nuestro corazón. Si vivimos según nuestra autosuficiencia, si damos lugar al pecado, si queremos hacer todo a nuestra manera y conveniencia y no según la voluntad de Dios. Pero como Moisés le dijo al pueblo de Israel, si servimos a Dios constantemente, en obediencia, el enemigo terminará por huir y temerá ante nosotros. Por consiguiente, debemos estar despiertos y velar en todo tiempo, sometiéndonos continuamente a nuestro Señor para no caer. Sobre todo, debemos vestirnos de toda la armadura espiritual. ¿Para qué?
para poder vencer. La palabra nos dice, es cierto que vivimos en este mundo, pero no luchamos como los seres humanos que viven en él. Las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder de Dios para destruir las fortalezas del enemigo. Asimismo, Pablo nos exhorta diciéndonos, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Vistámonos de la armadura de la verdad y de la justicia, la armadura del evangelio de la paz y de la fe, la armadura de la salvación y la oración, donde la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Amén. El Señor nos da una maravillosa promesa. Si nos mantenemos firmes hasta el final, más allá de la autoridad de los últimos tiempos, seremos vencedores. Él nos dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Hay una corona de gloria que nos aguarda si perseveramos en la batalla hasta el final. Es la corona de victoria que nuestro Señor nos dará. Amén. Estamos en una batalla espiritual en la que el enemigo se confabula para destruirnos. Por lo tanto, aferrémonos al Señor y estemos firmes en su poder y en sus promesas eternas. Tenemos un Dios todopoderoso, salvador, sustentador, soberano y fiel, que es nuestro refugio y que camina con nosotros y delante de nosotros. Ante este Dios, ¿quién o qué podrá rendirnos? ¿Quién o qué podrá derrotarnos? Demos toda nuestra vida y nuestra adoración al único que es digno de recibir nuestra alabanza. Pongamos en Él toda nuestra confianza y esperanza. Nuestro Señor Jesús ya triunfó por completo sobre la cruz. No temamos ante las adversidades y tribulaciones en nuestro avance por extender el reino de Dios. Fuimos llamados a la conquista. Miremos al Dios insuperable que está a nuestro lado. Por más que el enemigo se levante contra Cristo y contra su iglesia, el Señor ya ha vencido. No temamos ni desmayemos. La victoria es nuestra. Hay una corona que nos espera. Amén. Vamos a orar juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, en medio de nosotros. Y tú nos ayudas a vencer. Padre, sabemos que Cristo ha vencido en la cruz. Pero también sabemos que estamos en una guerra espiritual, porque Satanás no se da por vencido y tratará de muchas maneras hacernos caer. Pero también sabemos que nuestra victoria está asegurada, no por nuestras fuerzas, sino porque eres tú, el Dios Todopoderoso, el Dios insuperable que está a nuestro lado y que nos dará y que nos da continuamente la victoria. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por animarnos a avanzar confiando en ti. Si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tú eres el Dios maravilloso, todopoderoso, quien nos sustenta, quien nos salva, quien es nuestro refugio. Gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos tu bendición en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.